hermanos, pues ha sido muy edificante estar en la casa hasta este momento, amén. Poder cantar de un Salvador que es digno de ser alabado, elevado, porque Él pagó el precio de nuestros pecados, amén. Él fue la paga de nuestros pecados. Él sacrificó todo para poder rescatar a nosotros. Y si usted está aquí sin Cristo como su Salvador, sepa, Dios le ama. Y Dios quisiera transformar su vida mediante su Hijo Jesucristo. Pero Él no puede esforzarle. Tiene que salir de su corazón queriendo ser perdonado, dejando de confiar en sí mismo. Y Dios es bueno para cumplir con sus promesas. Amén. Muy bien. Esta noche va a ser una noche un poco diferente. Y usted dice, ¿qué viene en camino, pastor? Algo bueno, algo bíblico. Pero en esta noche voy a tratar de enseñar más que predicar. Sabiendo que viene pronto el tiempo de elecciones, me gustaría dirigir nuestra atención a las Escrituras y orientarnos un poco, educarnos un poco, para tener una perspectiva en cuanto al asunto de las elecciones y nuestra participación en la política como cristianos. Hay un pensar que los cristianos no deberían involucrarse en la política. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo no quiero compartir mi opinión en esta noche, quiero enseñar lo que la Biblia enseña. Porque si yo comparto mi opinión es nada más otra opinión, ¿verdad? Ok, Romanos 13 en sus Biblias, Romanos 13. Si usted necesita un título de la enseñanza en esta noche, sería el propósito bíblico del gobierno y el papel del cristiano en la política y las votaciones. Es un título largo, pero en pocas palabras, queremos tener una perspectiva bíblica en cuanto al gobierno y nuestro papel participando en la política. Romanos capítulo 13, ahí están, ¿verdad? Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿En alguna ocasión en su vida ha sido difícil para usted entender y creer esa parte de versículo 1? Para mí, al observar la historia del mundo y observar las autoridades que han ejercido autoridad sobre pueblos, naciones en este mundo, ha sido difícil para mí entender por qué Dios había puesto tal persona en autoridad debido a lo que hizo abusando su autoridad. Pero la Biblia es la verdad. Amén. Y debemos creerlo. Dios tiene un plan. Y a veces no entendemos el plan de Dios. No podemos ver el principio y el fin al mismo tiempo, pero Dios sí. Amén. Entonces la Biblia dice, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay, oiga bien, por Dios han sido establecidas. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude en esta noche a entender las cosas bíblicas cuando se trata del gobierno y nuestro papel como cristianos en la política. Padre, guíanos en esta noche, ayúdame a hablar desde un punto bíblico, no tratando de persuadir una persona o jalar una persona a un partido en particular, sino, Señor, en esta noche lo que queremos hacer es formar una base bíblica donde nosotros podemos establecer nuestras convicciones, nuestro pensar, para poder votar
siempre conforme a la Biblia. Gracias, Señor, por el derecho que tenemos en un país con libertad e independencia, donde podemos votar, o en otras palabras, vocear nuestra opinión, verbalizando, por decirlo así, el testimonio de Dios y el plan de Dios para la humanidad. Señor, guíanos en esta noche, ayúdanos a tener mentes abiertas y corazones humildes para recibir esta verdad. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Antes de todo, quiero compartir cuál es el propósito de esta noche. El propósito y el deseo mío. Deseo educar y equipar a nosotros como creyentes para tener una comprensión bíblica de la existencia del gobierno y de por qué los cristianos deben participar de manera bíblica, responsable y con oración en el proceso político, especialmente al votar. Espero que si usted tiene planes votar este domingo, pero espero que esa responsabilidad no supera su deber como cristiano estar en la casa de Dios. Amén. Entonces, esta noche, la lección esta noche no se trata de dividir, ofender o persuadir en una dirección política, sino de recordarnos nuestra responsabilidad cristiana cuando se trata de política, siempre permaneciendo fiel a las convicciones y principios bíblicos. Puedo decir de antemano, si usted no ha tomado o no ha tenido la diligencia en formar convicciones bíblicas, será muy difícil poder decidir y elegir un candidato apropiado para las elecciones el domingo. Ahora, queremos establecer verdades fundamentales y bíblicos cuando se trata a lo que es el gobierno y la política. Entonces, número 1, escribe esto. ¿Cuál es el propósito bíblico del gobierno? ¿Cuál es el propósito bíblico? Nosotros tenemos que entender que Dios estableció el gobierno con un propósito. Dios estableció el gobierno, no el hombre. Esto no fue una invención del hombre, no fue algo generado por el hombre pensando que esto sería lo mejor para un pueblo o una sociedad. No, el gobierno fue establecido por Dios. La Biblia presenta al gobierno como una institución divina con propósitos morales específicos. ¿Okay? El gobierno, hermanos, no existe como salvador de la humanidad. Hay muchos que piensan así, hay ideologías que respaldan y apoyan ese pensar que el gobierno está y el papel del gobierno es rescatar la humanidad. Pues la Biblia dice que la pobreza siempre ha existido y siempre estará con nosotros hasta que venga Cristo. Entonces Dios no estableció el gobierno para rescatar la humanidad de la pobreza. Es un instrumento de Dios para el orden social en un mundo caído. Y Dios estableció el gobierno como un instrumento para crear orden, mantener orden social, mientras el hombre caído, lleno de maldad, dirija la sociedad. Tenemos que entender el propósito del gobierno. Entonces llegamos a esta pregunta: ¿por qué existe el gobierno? Si fue algo establecido por Dios, tenemos que entender cuál es el papel del gobierno o cuál es la responsabilidad según la Biblia y conforme al plan de Dios. ¿Cuál es el papel del gobierno en la sociedad de hoy? Número 1, escribe esto. El gobierno existe para las siguientes cosas. Número 1, refrenar el mal. Refrenar el mal. En muchas ocasiones eso es uno de los enfoques
que quedan en la lista, muy baja en la lista, ¿no? Hoy día los gobiernos hablan más del dinero que cualquier otra cosa, pero principalmente el gobierno fue establecido por Dios con el propósito de refrenar el mal. Está en nuestro texto en Romanos 13, ¿verdad? Quiero que me siguen leyendo. Después de ese versículo 1, que es una verdad fundamental que ninguno de nosotros podemos cambiar, la Biblia dice en versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pero fíjense en versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Oh, hay un problema, hermanos, porque lo que estamos viendo al nivel mundial es exactamente el opuesto. ¿Están conmigo, hermanos? Los que hacen el bien, el gobierno quiere infundir temor, miedo. Y a los que hacen lo malo, ellos le tocan en la espalda y dicen, todo estará bien, no se preocupe, estamos aquí para defenderle. ¿Están conmigo, hermanos? Regresamos a la Biblia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Entonces, haz lo bueno. Dice, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Oiga bien lo que dice la Biblia acerca del gobierno. Dice que es servidor de Dios para mi bien, para su bien. No en cuanto al dinero y las cosas materiales. Está hablando entre lo bueno y lo malo. Los buenos hechos y los malos hechos. ¿Están conmigo, hermanos? No se acerca al texto queriendo tomarlo fuera del contexto para que concuerda con nuestra ideología que hemos siempre tenido. Nosotros tenemos que enderezar nuestro pensar conforme a la Biblia. La Biblia dice, porque ¿cuál es? El gobierno es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. 2 veces dice que es instrumento de Dios, servidor de Dios. Eso implica también sumisión a Dios, una responsabilidad, un deber, cumplir la voluntad de Dios en cuanto a su papel como gobierno. Y eso es refrenar el mal. Pero mira lo que dice. Dicen que no solamente es servidor de Dios, sino vengador para castigar al que hace lo malo. Estamos viendo muchas leyes que el Congreso en muchos países están pasando y aprobando, permitiendo a los hombres hacer lo malo sin ningún castigo, y están queriendo castigar a los que quieren hacer lo bueno. ¿Están conmigo, hermanos? Hay un asunto en los Estados Unidos. Yo estoy hablando de ese punto de vista en esta ocasión, en este momento. Sabe que no es necesario que una niña vaya a una clínica buscando un aborto. No es necesario la aprobación ni la firma de los padres de una niña de 13, 12 años que quiere tener un aborto, pero es necesario que una niña de 12, 13, 14, 15 años tenga la firma de los padres para poner unos aritos en la oreja. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. ¿Qué está pasando? Estamos estableciendo leyes para que la gente siga haciendo lo malo y nosotros estamos castigando a los que quieren hacer el bien. Ahora,
Según la Biblia, el gobierno existe para, número uno, refrenar el mal. Número dos, escríbelo, para proteger la vida y la propiedad. El mandato en Éxodo 20, capítulo 15 dice, no robarás. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que hay que mantener respeto por la vida. Y uno dice, ¿cuándo empieza la vida? La vida empieza en el momento de concepción. En el momento de concepción. Proteger la vida. El gobierno en muchos países no lo ve necesario proteger la vida de una persona no nacida todavía. Hermanos, eso va en contra del plan de Dios para el gobierno. El gobierno existe para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural de una persona. Espero que me están escuchando. Es muy importante eso. Número 3, el gobierno existe para promover la justicia y la rectitud. La justicia y la rectitud. Vaya conmigo a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Está en el Antiguo Testamento, uno de los libros antes de Mateo, ¿ok? Es uno de los libros que pasamos rápido y no nos damos cuenta, ¿verdad? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice la Biblia, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6 versículo 8 revela la expectativa de Dios en cuanto a la justicia, la misericordia y la humildad. El gobierno tiene la responsabilidad o el objetivo de crear sistemas donde prevalezcan la equidad y el orden moral. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ok, esto es muy importante. El gobierno existe para promover la justicia. La justicia. ¿Y dónde y cómo podemos saber qué es la justicia? Lea su Biblia. Hay una lista de 10 cosas que realmente colocan lo que son los parámetros de la justicia. Empiezan con los 10 mandamientos. La Biblia dice, no matarás, que no debemos mentir, no debemos robar, no debemos codiciar. Esas cosas son los límites o las reglas, la medida de lo que es la justicia. El gobierno existe para promover la justicia, pero el siguiente es para mantener el orden social. El orden social. Hermanos, en mi vida he visto más desorden social que creo que jamás ha existido. Estoy hablando en los Estados Unidos. Manifestaciones, robando tiendas, quemando carros, dando vuelta a carros de la policía, matando a personas inocentes. Hermanos, estamos viendo un desorden de gran magnitud. Y el gobierno existe para mantener el orden social. Cualquier persona en el gobierno que promueve el desorden, la destrucción, el maltrato de personas, no está gobernando conforme al plan de Dios. Sin autoridad correcta, la sociedad se desploma en la anarquía moral. O sea, la sociedad va desenfrenado.
Y nosotros vemos lo que sucede en varias ocasiones en la Biblia cuando una sociedad va desfrenado, que van conforme a la carne, a los deseos malvados. Eso siempre lleva una sociedad al desorden, a destrucción, a desunidad. Hermanos, escúchame muy bien, nada bueno sale cuando un gobierno no está gobernando conforme a su papel ordenado por Dios. Entonces, el gobierno existe como una estructura estabilizadora en un mundo quebrantado. Es interesante que en los primeros días los fundadores de los Estados Unidos vinieron a los Estados Unidos buscando la libertad religiosa. No querían ser gobernado por un rey que quería mandar a ellos y quitar su libertad de servir y adorar al Dios verdadero del cielo. Escúchame muy bien, con esos principios y esos valores, los Estados Unidos fue fundado y establecido. Y Dios bendijo los Estados Unidos. Pero hermanos, lastimosamente, y me da pena decirles, que estos fundamentos, esos principios fundamentales, se ha olvidado y está siendo girado el gobierno hacia el humanismo, a poner el humano como en el lugar de Dios y adorando el ser creado por Dios y no el Dios, el creador del humano. Nosotros estamos viendo los Estados Unidos patas arriba ahora, un desorden, deshonra en cuanto a Dios y su plan para esa nación. Y estamos viendo lo mismo, otros países siguiendo tras los Estados Unidos como si fuera el patrón mejor. Y quiero decirles, hermanos, que una vez que una nación empieza a alejarse de los principios bíblicos, solo puede esperar división y destrucción. Hemos visto eso con el pueblo de Israel, con otras naciones paganas. ¿Y cómo es que nosotros creemos ser exento a esa regla establecida por Dios? Entonces, número uno, nosotros tenemos que entender el propósito bíblico del gobierno, porque existe. Pero número dos, tenemos que entender lo que el gobierno no está diseñado para hacer. Es muy importante entender ambos lados, ambas perspectivas. ¿Por qué Dios estableció el gobierno y cuál es su papel? Y luego lo que el gobierno no está diseñado para hacer. Hermanos, cuando nosotros tomamos lo creado por Dios y nosotros empezamos a torcer y olvidar el propósito original de Dios, escúchame muy bien, siempre vamos a distorsionar lo entendido, lo original de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Es muy importante entender eso. Entonces, el gobierno no está diseñado para hacer las siguientes cosas. Bueno, las escrituras no le asignan al gobierno el papel de proveedor o salvador supremo. Voy a decir eso otra vez. Las escrituras no le asignan al gobierno el papel de proveedor. Cuando el gobierno traspasa sus límites bíblicos, distorsiona el diseño original de Dios. El gobierno no tiene como objetivo número uno controlar todos los recursos. Hay un pensar, hay una mentalidad
Hay una ideología que existe en nuestro mundo, creado por el hombre, que va exactamente en contra, se opone lo que es el plan de Dios en cuanto al gobierno. Es que a veces el hombre piensa que puede crear las cosas y manejar las cosas mejor que Dios. Puedo decirles, hermanos, que hay muchos que han existido tratando de promover esa ideología, esa mentalidad, y nunca ha funcionado. Creyendo ser proveedor, creyendo ser como salvador supremo a la población. No es para el gobierno controlar todos los recursos. No es del gobierno garantizar resultados equitativos. No es del gobierno garantizar eso. No es del gobierno reemplazar la responsabilidad personal. Hermanos, escúchenme. Usted y yo como ciudadanos tenemos responsabilidades personales. Puedo usar una ilustración muy sencilla, pero todos pueden entender. Cada uno de nosotros como ciudadanos, yo como residente que he solicitado el derecho de vivir aquí en este país, todos tenemos una responsabilidad de no botar basura. Es algo sencillo, pero es una responsabilidad. No maltratar propiedad. No malgastar el agua. Pagar sus impuestos. Todos tenemos responsabilidades y ahora existen gobiernos que quieren asumir todas las responsabilidades y que el pueblo no tenga ninguna responsabilidad. Hermanos, quiero decirle algo. Hay una agenda tras esa ideología y no es muy buena. Si usted quiere discutir eso, hable conmigo después del culto y yo le voy a decir con mucha humildad y con base bíblica. Entonces no es del gobierno reemplazar la responsabilidad personal. No es del gobierno actuar como redentor o fuente de seguridad para la humanidad. Dios es nuestro escudo, nuestro protector. Amén, hermanos. Ahora, es bueno tener un gobierno que prioriza lo que es la seguridad del pueblo. ¿Están conmigo, hermanos? En los carros de la policía dice, para servir y proteger. Eso suena bonito, ¿verdad? Solo que fuera la verdad. ¿Están conmigo, hermanos? No estoy tratando de hablar mal de nada, pero está al nivel mundial. No estoy hablando solo de Honduras, ¿verdad? Pero ¿cómo quisiéramos que eso fuera la verdad? Servir y proteger en lugar de aprovechar y maltratar. En Salmo 146, la Biblia dice, no confíes en los príncipes. No es que nosotros debemos menospreciar o no respetar. Escúchame muy bien, no malentiende lo que dice las Escrituras. Lo que la Biblia está diciendo es, ten cuidado a no depositar toda la confianza y poner en los hombros del gobierno toda la responsabilidad, lavándose las manos de su responsabilidad como ciudadano. ¿Están conmigo, hermanos? Es muy importante estos principios. El gobierno no fue diseñado para proveer para todos, que el gobierno da dinero. Ese sistema de dar dinero a los ciudadanos que no trabajan, que son capaces de trabajar, está dañando más bien la sociedad. Está dañando el futuro de nuestra sociedad, porque está enseñando todo gratis sin trabajar y va en contra y se opone a la verdad bíblica, donde la Biblia dice, si no trabaja, no come.
Y el que no provee para su familia es peor que un qué. ¿Un qué? Ajá. No sé cuál es esa palabra en español, pero yo sé en inglés. Dice infidel. Entonces debemos tener una perspectiva bíblica en cuanto al gobierno. Ahora, ¿cuál es el rol del cristiano en la política? Hermanos, puedo decirle antes de meternos a este punto que usted y yo como cristianos tenemos un deber, estar involucrados en la política. Ahora, quiero decir algo. Las políticas nunca en ningún sentido debe superar su deber cristiano. Es decir, hermanos, debemos estar involucrados en la política cuando nos toca, pero escúchame muy bien, no dejando prioridad ni preeminencia a la política por encima de nuestra devoción a nuestro Dios. Es decir, en plenas palabras, no debe perder un culto por cuestiones políticas. Yo quisiera oír más convicción en ese punto, hermanos. Amén. El rol del cristiano en la política. Los cristianos están llamados. Escúchame muy bien, hermanos. Esto es algo bíblico. Les voy a llevar la Biblia para comprobar esto, para que no vaya pensando que el pastor Lee está inventando cosas, ¿ok? El cristiano está llamado a influir, no a retirarse como cobarde. Hermanos, escúchame muy bien. Hay un pensar también. Yo solo soy un voto nada más. ¿Qué influencia, qué impacto tendrá mi voto? Pero hermanos, si todos los cristianos piensan así, no estamos influyendo y cumpliendo con nuestro papel como cristianos. ¿Y cuál es nuestro papel? Cristo dice, sois sal en la tierra. Sois luz en la tierra. Vamos a leer este texto en un momento. Bueno, de hecho, vaya a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Somos llamados, estamos llamados. Dios nos llama como cristianos a influir la sociedad, influir el gobierno, pararnos firmes en unas convicciones y los principios bíblicos. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o pierde sus convicciones o anda un poco aguado en cuanto a sus convicciones, escúchame muy bien, ¿con qué será salado? ¿Qué influencia tendrá? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Versículo 14, sígueme. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Influencia. Que todo el mundo ve que somos luz, que Cristo resplandece por nuestras vidas. Y dice en versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es que no voy a votar porque soy una sola persona. No, sea luz. Hay que votar. Porque Dios no nos ha llamado a retirarnos, sino ser de influencia. Retirarse de la responsabilidad cívica permite que la injusticia florezca sin oposición. Voy a leerlo otra vez, hermanos, para que estemos entendiendo. Retirarnos, o sea, no votar y retirarnos de la responsabilidad cívica en cuanto a la política y las votaciones permite que la injusticia florezca sin oposición. Entonces el rol del cristiano en la política es influir. Número 2, entender que votar es una cuestión de mayordomía moral. Es una cuestión de mayordomía moral. En las sociedades democráticas,
votar no es solo un derecho, sino una responsabilidad ante Dios. Nosotros muchas veces solo hablamos del derecho de votar o el derecho a votar, pero es una responsabilidad, viéndolo a través de los lentes bíblicos, hermano, es una responsabilidad ante Dios votar. Porque de esa manera nosotros podemos detener la maldad, la injusticia, para que la justicia y la rectitud prevalece y que Dios sea honrado y glorificado hasta que venga Cristo. Votar es un asunto de mayordomía moral. Los votos, su voto afecta leyes que rigen la vida y la muerte, afectan libertad religiosa, afectan dirección moral de la nación, afectan la estructura familiar y la educación. Si usted estuvo aquí mientras estábamos enseñando la serie sobre una cosmovisión bíblica, hablamos mucho de la educación y la dirección en que va la educación en muchas naciones, en muchos países. Y hermanos, escúchame muy bien, los cristianos debemos hacer más para influir las estructuras de educación y familias en este mundo. La educación debería de ser cristocéntrica, debería de tener una cosmovisión bíblica. Debemos enseñar a los niños a respetar el diseño de Dios, hombre y mujer, hombre con mujer. Perdón, y mujer con hombre, no hombre con hombre y mujer con mujer, hombre con animal, mujer con animal. ¿Estamos escuchando, hermanos? Nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios de tener ese movimiento, restringir ese pensar, esa ideología por votar, por votar. ¿Por qué es importante que los cristianos comprendan su papel a votar? Escribe esto. Al votar, eso moldea el clima moral de una nación. Votar moldea el clima moral de una nación. Los líderes y las leyes reflejan los valores del pueblo. Amén. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que están reflejando, lo que está reflejando el gobierno actual? Si usted dice que sí, yo creo que no está viendo el gobierno a través de los lentes bíblicos. Cuando los cristianos guardan silencio, los valores impíos dominan la política. No hay nada malo en vocear opiniones bíblicas, con tal que sea con un amor y no en odio ni con ira. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, votar es una expresión de discipulado. ¿Sabía usted que la cuestión de votar se trata con su vida cristiana? Seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. Un creyente vota no como un partidista en primer lugar, sino como un discípulo de Cristo que busca honrar la verdad bíblica en la sociedad. Hermanos, nosotros como cristianos no debemos votar conforme a nuestro partido o el partido que siempre hemos apoyado o siempre hemos sido. Nosotros debemos votar conforme a la conciencia cristiana que tiene base bíblica, y debemos votar conforme a eso, no conforme a un partido popular, ni conforme a las promesas que prometen un partido popular. Creo que no estoy siendo muy popular en esta noche. Pero un creyente vota no para partido, sino como discípulo de Cristo. No como uno devoto a un partido, sino como un discípulo
dedicado a la causa de Cristo. El voto impacta a los vulnerables. Su voto impactará a los vulnerables. ¿Cómo? Las políticas afectan a los no nacidos. Las políticas afectan a los pobres, a las familias. Afecta la libertad de predicar el evangelio. Votar se convierte en una forma de amar a Dios primero y luego a su prójimo, como es el gran mandamiento de Dios. El voto refleja responsabilidad ante Dios, porque los creyentes en última instancia no responderán a los partidos políticos, sino a Cristo. Algún día usted estará delante de Dios y usted va a rendir cuentas, no solamente por todo lo que dijo y todo lo que hizo, sino por quien votó también. Y espero, cristiano, que usted ya tiene en mente y en corazón votar por una persona que no le daría pena, vergüenza estando ante Dios algún día. Usted dice, pero pastor, es difícil. Es difícil. Ya vamos a tocar eso en un segundo. ¿Ok? Quiero darles algunas sugerencias. ¿Ok? Pero antes de eso, queremos hablar acerca de unos principios bíblicos para votar. Principios bíblicos para votar. Esto no es para influirle a votar por un candidato específico. Es simplemente darle herramientas para poder orar y ser guiado por Dios, saber por quién votar. Entonces, los cristianos deben evaluar los candidatos según, y le voy a dar una lista, escribe estas cosas para que usted pueda analizar en estos días, jueves, viernes, sábado, analizar la cosa, comparar y llegar a una conclusión. Número 1, debe evaluar los candidatos según el carácter por encima del carisma. Hay muchos que hablan cosas muy bonitas, pero debemos tomar en cuenta el carácter por encima del carisma. Debemos tomar en cuenta si el candidato respeta y tiene respeto por la vida, la santidad de la vida, la protección de niños no nacidos, en lugar de apoyar la pastilla del siguiente día. ¿Qué es la pastilla del siguiente día? Muchos no saben, muchos saben. La pastilla del siguiente día, o no sé si hay otro nombre aquí, cómo se llama, pero es la pastilla que toma la muchacha el siguiente día después de haber tenido relaciones con un muchacho y no quiere salir embarazada. Eso es matar. Escúchanme, jóvenes, escuchan. Esas pastillas que regalan en el colegio, esas cosas que regalan en el colegio no es el plan de Dios para su vida. Y un gobierno que apoya eso, que respalda ese pensar, no es un gobierno cumpliendo con su papel conforme al diseño de Dios. Debemos tener respeto por la vida. Al propósito, si usted tiene conocimiento, inteligencia, debería de saber cómo una vida es producida y no jugar con ese proceso hasta que esté lista y listo soportar y criar esa vida. Aparte de eso, Dios dice, relaciones ante el matrimonio es fornicación y es pecado. Y el pecado siempre trae consecuencias. Yo estoy viendo jóvenes riéndose sobre eso. Esto no es un chiste.
esto no es algo divertido. Este pensar está arruinando las vidas de muchas jovencitas y no está enseñando ni una gota de responsabilidad a los muchachos que no pueden controlarse. ¿Padres me apoyan? Nosotros tenemos que entender que es nuestra responsabilidad votar por un candidato que respeta la vida, que tiene un compromiso con la justicia, un candidato que apoya la protección de la libertad religiosa. Cuando los cristianos se desvinculan de la responsabilidad política, escúchame muy bien, entrega su influencia moral a personas que podrían oponerse a la verdad bíblica. Es decir, cristiano, cuando usted decide no votar, usted está regalando toda la influencia a las personas que no teman a Dios y que se oponen a la verdad de Dios. Y es una falta de respeto, es una falta de responsabilidad, es una negligencia de parte nuestra como cristianos. Por lo tanto, la participación en el proceso político, especialmente el voto, se convierte en una cuestión de mayordomía cristiana. Los creyentes están llamados a influir a la sociedad como sal y luz y deben tomar decisiones guiadas por las Escrituras, por la conciencia y la oración. Votar no se trata de lealtad a un partido, sino de fidelidad a Cristo. Votar también se trata de buscar líderes cuyo carácter y políticas se alinean más estrechamente con los estándares divinos de rectitud, justicia y respeto por la vida. Usted dice, pero pastor, no hay ningún candidato perfecto. Yo lo sé. Usted dice, no solamente hay un candidato perfecto, no hay candidato bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no voy a votar. No voy a perder el tiempo votando, haciendo fila. Solo es un voto nada más, no tiene mucha influencia, hermanos. Corrija su pensar. Un cristiano fiel no deposita su esperanza últimamente en el gobierno, pero tampoco se desentiende de la responsabilidad que Dios le ha dado a él. Votar se convierte en un acto de obediencia, valentía moral y un testimonio ante Dios. Puede ver en esta noche, conforme a las Escrituras, que el votar no es un asunto político, sino es un asunto de responsabilidad ante Dios. Amén. Ok. Quiero llegar a esta pregunta y después vamos a terminar. ¿Por quién debería votar un cristiano cuando no hay buenos candidatos? ¿Alguien tiene esa pregunta o ha pensado en esa pregunta en esta noche? ¿Por quién debería votar un cristiano si no hay buenas opciones? Nosotros, quiero ayudarles un poco. La Biblia reconoce, número uno, a los líderes imperfectos. La Biblia está llena de líderes imperfectos. ¿Están conmigo, hermanos? Podemos empezar en el libro de Génesis y seguir en Éxodo, Levítico, Josué, Crónicas, los reyes quebrantados, los reyes rebeldes. Los líderes no hay perfectos y la Biblia reconoce eso. Las Escrituras nunca presentan a los gobernantes humanos como perfectos. Entonces, votar no se trata de encontrar el hombre perfecto o el partido perfecto, sino de ejercer una sabia administración entre opciones imperfectas.
¿Están conmigo, hermanos? Esta parte no quiero que no agarran. ¿Ok? Quiero que me escuchan. En realidad, hermanos, al votar por un presidente, un gobierno, no estamos eligiendo a un salvador. No estamos eligiendo un pastor. Estamos eligiendo a un presidente. Nosotros no estamos eligiendo un salvador porque ya tenemos el único verdadero que se llama Jesucristo. Y Él va a gobernar perfectamente bien por todas las edades y por toda la eternidad. Pero mientras estamos aquí, tenemos un deber de votar, elegir un hombre que va a gobernar el país de Honduras. Entonces, ¿cuáles son algunos principios para poder orientarnos y guiarnos en este proceso de votar? No buscando lo más perfecto o un líder perfecto, sino buscar una opción adecuada. Principios bíblicos. Hay un principio que dice: elige la opción más justa disponible. ¿Ok? Elige la opción más justa disponible. Cuando ningún candidato refleja plenamente los valores bíblicos, el cristiano debe elegir a quien más frene el mal. Escribe eso, hermanos. Usted y yo debemos votar por el candidato que más frene el mal, que más proteja la vida, que más defiende la justicia, que más preserve el orden moral, y por el candidato que se oponga menos a la verdad de Dios. Es muy importante esas reglas, hermanos. En Proverbios capítulo 29, versículo 2, la Biblia dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. ¿Puede escuchar al pueblo ya? Número 3, escribe esto. Es un principio para tomar en cuenta mientras analiza por quién va a votar. Votar no es una aprobación del carácter, sino una administración de influencia. Es decir, un voto cristiano no es una declaración: apruebo todo lo que esta persona es. Porque en muchos casos, hermanos, los que están tirando para presidente son inconversos. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, ¿cómo es que nosotros como cristianos vamos a estar de acuerdo y aprobar todo lo que es la persona si no conoce a Cristo como su Salvador? Entonces, no es una declaración aprobando todo lo que es la persona, sino es una declaración de las opciones disponibles que está. Esta es la que más bien y menos mal hace según los estándares bíblicos. O sea, es la persona que hace o se pega más a lo que son los estándares bíblicos, y es su declaración: yo voy a votar por la persona que va a cumplir con esa lista, más frene el mal, más protege la vida, más defiende la justicia, más preserve el orden moral, y que más se oponga menos a la verdad de Dios. Entonces, cuando ningún candidato parece bueno, un cristiano puede ser guiado por principios bíblicos y optar por el candidato más alineado con la Biblia. No estoy diciendo que va a ser una persona de acuerdo con la Biblia, pero que más se alinea con la Biblia. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Ha tomado en cuenta, ha considerado, ha analizado las políticas, la ideología, la agenda tras la promoción de los partidos? ¿Ha tomado en cuenta todos los principios que hemos mencionado para considerar por quién va a votar?
Hermanos, no vote por un partido porque su abuelo y su mamá siempre han pertenecido a ese partido. Hermanos, no lo haga. Usted primero es cristiano. Su deber es de Dios y ante Dios, ante que cualquier otra persona, ante cualquier partido también. ¿Están conmigo, hermanos? Nuestra responsabilidad. Entonces, aunque sea imperfecto, elija aquel cuyas políticas reflejan mejor respeto a la vida, protección de familia, justicia y orden moral y libertad religiosa. Ok. Una perspectiva bíblica para finalizar. ¿Cuántos quieren terminar ya? Gracias por su honestidad. Algunos me contestaron por los ojos cerrados. Hay algunos con la boca abierta así. Bueno, usted como ciudadano no es responsable en última instancia ante los votantes, la cultura ni la historia política. Es usted responsable ante Dios. Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué opción honra más a Cristo en esta situación? Si le toca cambiar partidos, ¿qué valora más? ¿El partido o lo que Dios exige de nosotros como cristianos? Cuando ningún candidato es bueno, un cristiano debe elegir no la opción perfecta, sino la más fiel. Siendo un cristiano guiado por las Escrituras, la oración y el deseo de honrar a Dios en lugar de sus preferencias personales o su identidad política. En Salmos 33:12 la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Va a votar siendo sal y luz? ¿O va a votar siendo egoísta, pensando en los beneficios propios que el gobierno se está prometiendo? Nuestro deber es ante Dios principalmente. Debemos votar con base bíblica, con convicciones bíblicas. Y así, ser sal y luz, procurando tener una nación cuyo Dios es Jehová. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por este día, gracias por el privilegio de estar aquí. Señor, pedimos por el país de Honduras, damos gracias por la libertad y hasta el día de hoy la protección que ha brindado hasta un cierto punto por la vida no nacida aquí en Honduras. Eso se está cambiando, pero Señor, pedimos y te rogamos que los que van a tomar el poder y los poderes en esta nación tengan un nivel de respeto para la vida, especialmente la vida no nacida, que desean, Señor, brindar educación cristocéntrica, no girando alrededor del humanismo, elevando el hombre por encima de Dios. Señor, necesitamos tu ayuda.